Ichimoku Fibonacci, episodio 18 de Bolsa para principiantes. 18 clases. Vamos a ver hoy una profundización de los trazados de Fibonacci. Vamos a estudiar una modalidad para encontrar la mejor manera de detectar, de reconocer cuál es el trazado, el nivel de Fibonacci que actuará como resistencia más importante. La característica principal del análisis que vamos a hacer se basa en que sobre una tendencia alcista nosotros solemos tener muchos mínimos posibles donde encontrar la base para el trazado de Fibonacci. Por ejemplo, está claro que estamos acá en un swing alcista. Ya veremos cómo termina esto. Por ahora lo mantenemos ahí como incógnita. He tomado un papel cualquiera en cualquier lugar de su recorrido. Y vamos a hacer lo siguiente. Para poder entender claramente de qué estamos hablando, nosotros tenemos acá un mínimo que va a concluir en este máximo. Nosotros reconocemos que esto es una zona de máximos porque, bueno, hay un doble techo muy claro y tras un recorte el papel vuelve a esta zona de recorte y aparentemente ahí ven esa vela roja, está indicando una caída. Entonces yo lo que quiero detectar en este recorrido, digamos que si yo hago una síntesis de lo que tenemos ahí arriba, es esto, y yo quiero saber ahora que este papel ha comenzado a tener un comportamiento contratendencial, a dónde se va a interrumpir, si va a ser acá, si va a ser acá, si va a ser acá. Entonces estamos frente a una situación de múltiples mínimos y un solo y exclusivo máximo. Esta es condición necesaria para poder realizar esto que lo vamos a llamar convergencias de trazados de niveles de Fibonacci o clúster o zonas de racimos o de conjunción de haces de niveles, para saber cuál de estos es el más contundente, más fuerte como resistencia. Y una vez más, lo que voy a graficar es, esto ustedes ya me lo han visto en alguna situación explicarlo. Nosotros estamos acá arriba en una zona de máximos y vamos a decir que tenemos entonces tres posibles mínimos. Mínima condición es que haya tres mínimos. Supongamos otro mínimo acá. ¿Ok? Este último también va a tener su trazado de Fibonacci, todos al mismo máximo. Esto va a devenir en diferentes niveles que donde mayor confluencia haya, donde mayor convergencia, diremos que ese es el más fuerte como resistencia probable de retroceso del valor del activo. Vamos a hacer los trazados. Yo ya previamente tenía trazado los mínimos que vamos a analizar con tres colores distintos, porque estos gráficos se suelen empastar y está bueno que lo diferenciemos por colores. Este es nuestro primer trazado, que lo vamos a... todo va al mismo máximo, recuérdenlo, y tiene que ser bien generoso, ahí está, para que veamos con claridad la superposición de los niveles. El primero y más amplio de los swings es el completo, el total, el que va del mínimo inferior al único máximo. Vamos a continuar con el mínimo fucsia, que es este de acá, siempre el mismo máximo, de abajo hacia arriba. Vamos a pintarlo de fucsia porque necesitamos detectar claramente que corresponde cada color corresponde a un mínimo distinto. Y por último vamos a tomar este mínimo amarillo, que arranca de acá, va siempre al mismo máximo, dijimos, y a este entonces ahora lo vamos a pintar de amarillo para saber que estamos con este mínimo superior.
1, 2, 3 mínimos. Vamos a analizar un instante qué es lo que está pasando acá. Entonces tenemos el mínimo, esto debería ser blanco, yo no sé si tengo blanco acá, parece que no, sí, acá hay un blanco. Acá tenemos el mínimo blanco con el trazado blanco al máximo y los niveles de Fibonacci blancos. ¿Ok? Ahora tenemos el mínimo fucsia. Como no tengo fucsia lo hacemos rojo. Vamos a hacer un poquito más discreto. El mínimo rojo con los trazados rojos. ¿Ok? Y siempre todo al mismo máximo. Y por último, el amarillo. Este mínimo amarillo. Esta puntita de acá. Con los trazados amarillos. Ahora vamos a analizar por un instante dónde obtenemos, vamos a usar el verde, dónde obtenemos la mayor confluencia de niveles. Acá tenemos, no, esto no quería usar esto. Acá tenemos fucsia y blanco, nos está faltando amarillo porque claro, el amarillo arranca acá. Acá tenemos dos muy pegados. Acá están superpuestos prácticamente el fucsia y el blanco y tenemos el primer amarillo ahí. Esta es una zona bastante pegoteada de niveles. Y acá tenemos otro que está más pegoteado aún, que es el fucsia, el blanco y el amarillo. Y ya arriba están menos pegoteados, están más. Entonces, la conclusión que tenemos es que este es un sector de convergencia de 3 niveles de Fibonacci, el fucsia, el blanco y el amarillo, y este es el otro sector de convergencia que tenemos. ¿Cuál es más sólido de los dos? Bueno, aparentemente acá hay una fusión prácticamente entre el blanco y el fucsia, que se confunden en una sola línea, que es esta de los 13,51 que ustedes están viendo acá. En cambio acá tenemos 3 niveles que están más pegados, pero hay una pequeña distancia entre el blanco y el fucsia. Vamos a limpiar un poquito esto, vamos a seguir dibujando con el programa, tenemos que cerrar el Ichigraph y vamos a repetir entonces los conceptos. Acá dijimos que tenemos 3 niveles, el amarillo, el blanco y el fucsia. Esta es una zona de convergencia de Fibonacci. ¿Se dan cuenta a qué me refiero? Y de esta manera van a poder entender también cuando dibujo a qué es lo que estoy dibujando con estos rectángulos que incorporan 3 niveles de Fibonacci. Y acá vamos a dibujar la próxima conjunción, confusión, convergencia de niveles, que es esta otra. Tenemos el amarillo, el fucsia y el blanco. Listo, ahí lo dejamos. Si bien acá el amarillo, bueno, coincide con el mínimo que le da origen al trazado. Pero no deja de ser un nivel de Fibonacci. Vamos a ver ahora, entonces quedó claro de que vamos a hacer un pequeño repaso con el Ichigraph de qué es nuestro trazado. Tenemos dijimos y dijimos. En la confusión de todos estos trazados, conforme los colores lo indican, generamos dos situaciones, dos zonas de convergencia, donde aparece un nivel, otro nivel y otro nivel de Fibonacci, de diferentes trazados, pero están consolidándose, convergiendo dentro de este rectángulo, lo cual le da mucho más solidez tener estos 3 niveles de Fibonacci que en esta zona que hay solo 2, en esta zona que hay solo 1 o en esta zona que hay solo 2 y en esta hay 1. O sea, en el medio es lo más probable que tengamos el área de mayor solidez en la convergencia. Y tenemos esta segunda área de convergencia que está conformada por esta línea amarilla y por el fucsia y el blanco, que están prácticamente confundidos en una sola línea. Me refiero a eso que acabamos de dibujar. Bien, vamos a cerrar el Ichigraph y vamos a develar la incógnita corriendo el papel hacia donde hemos trazado la continuación, donde está trazada la continuación del papel. Y ahora vamos a ver qué nos depara. Habíamos dicho que esta
era una zona posible y esta era la otra zona posible. Si hacemos la extensión de estos trazados, esta es una y esta es la otra. En el retroceso del papel en su caída, a esta primer zona de convergencia la pasó como poste parado, pero la teníamos detectada y era muy importante saber que aquí el papel podía detenerse y salir rápidamente para arriba. Al salirse de este rectángulo que tenemos dibujado como zona de convergencia posible, teníamos dos zonas, esta de acá y esta de acá. Esta la descartamos porque fue violada. Vamos a la segunda y esta fue absolutamente respetada. Y esta línea de confusión que les dibujé anteriormente entre el blanco y el fucsia terminan siendo el nivel de retroceso más sólido y más fuerte que oficia de resistencia para que el precio se frene en su caída y salga para arriba. ¿Quedó claro? Para que el precio frene su caída y salga para arriba, por si no estaba claro ahí. Ahora vamos a ver un poquito cómo es este proceso y vamos a dar por concluida esta enseñanza de los niveles de convergencia de Fibonacci. Cerramos un poquito el Ichigraph, abrimos el dibujo aún más y fíjense, vamos a trabajar, ahí está. Esta es la línea que les quiero marcar y el amarillo. Esta es la línea que dijimos que era la más sólida porque había una confusión entre dos niveles de Fibonacci. Se conjugaba a ver si no quedó claro, lo vemos nuevamente. Se conjugaba este nivel blanco con este nivel fucsia. Uno es el 78.6 del trazado fucsia y otro es el 50% del blanco. Al final tienen supremacía, en este caso, el blanco, que es el que va de mínimo a máximo, y este que es intermedio, que va de un mínimo superior al mismo máximo. En este es el 78.6 para el fucsia y el 50% para el blanco. Bien, entonces decíamos que esta confusión de líneas oficia finalmente de la resistencia, pero está clarísimo, y fíjense ahora cómo sigue el análisis. El papel cae, testea este nivel de Fibonacci, este amarillo que dibujamos, deberíamos dibujarlo rojo, me gustaría más, ahí está, en rojo. El papel cae, entonces decíamos, testea esta confusión de niveles o esta convergencia, este claustro de niveles de Fibonacci, lo perfora, lo vuelve a testear para arriba, lo vuelve a testear para abajo, lo vuelve a testear para arriba, lo vuelve a testear después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, vuelve a tocarlo y finalmente el papel sale. Esta es la historia de las convergencias de Fibonacci, amigos. Es un concepto bastante interesante. Esto nos permite muchas veces dilucidar frente a una situación de decir, bueno, no sé qué mínimo tomar, no sé por cuál guiarme, no sé si tomar perdón. Tengo que estudiar los Fibonacci y tengo que trazarlos y tengo 20 mínimos. ¿Cuál tomo? Tomo los 20. Tomo me tomo todo y tomo tomo los 3, mínimo necesitamos 3, donde confluyen los niveles, donde mayor cantidad de haces encontramos, superpuestos, aunque sea bien empastados, esos van a ser los niveles de convergencia que tomamos. Habitualmente son los centrales porque es donde mayor confluencia, convergencia, confusión, todo lo que empiece con. No, eso no. Este es el punto donde entonces decimos
que hay altas probabilidades, yo la llamo en mis análisis de precios zona de probable rebote, ZPR. Esta está dada por la confluencia, por la convergencia de los niveles de Fibonacci. Entonces podemos confiar en que cuanto más trazados de Fibonacci hagamos y cuanto mayor sea el empaste, más sólido va a ser el área donde el papel va a reconocer una resistencia y va a salir nuevamente para retomar la tendencia alcista original. Espero que hayan entendido claramente a qué me refiero entonces con lo que son las zonas de convergencia y cómo detectar las zonas probables de rebote. Les quiero aclarar que no existe cuando estamos en esta zona del papel o cuando estamos en esta zona del papel, no podemos determinar con certeza cuántas zonas probables de rebote o cuál es la única zona probable de rebote. Probablemente tengamos 2 zonas probables de rebote o podemos llegar a tener 3 zonas probables de rebote. Bueno, será cuestión de tenerlas señaladas, indicadas las 3 para poder detectar definitivamente cuál es la que está operando. Por eso tengamos paciencia, esperemos que el papel la perfore, que el precio la teste cuando sale, cuando vuelve, como lo hicimos acá, porque podríamos tener raro, porque no tenemos la tercera línea, pero podríamos tener en este sector, por ejemplo, que es el 61.8 del blanco y el 100% del fucsia, podríamos tener en esta zona el rebote, o podría ser un testeo de acá el papel y realmente salir. Así que bueno, es una de las formas. Esto opera, por supuesto, como siempre decimos, en 5 minutos, en 15, en una semana, en un mes, en el gráfico que ustedes quieran. Lo más importante, insisto, es este análisis de cómo va en la resistencia, reconociéndola hasta que sale para arriba. Amigos, hemos terminado la clase 18 de Bolsa para Principiantes y estuvimos hablando de lo que son las zonas de convergencia, clúster o claustros de los niveles de retroceso de Fibonacci. A esto le vamos a agregar en la próxima clase algún otro trazado de Fibonacci que ayuda a reconocer y a consolidar y validar estas zonas de probable rebote. Gracias.